Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a crear en este nuevo video, vamos a abarcar en este nuevo video lo que es el tema de arrays. Por el hecho de que me lo han pedido que lo abarque, vamos a crear para ello un nuevo proyecto en donde nosotros vamos a denominar a este proyecto, por ejemplo, vector o arrays, vamos a ponerle de manera general. Hay que tener en cuenta de que un arrays me permite lo que es almacenar lo que son diferentes valores de un mismo tipo, lo que es en un solo lugar. Nosotros en la programación tradicional o tal como lo hemos estado aprendiendo, si nosotros por ejemplo queríamos tener 5 variables de tipo entero, nosotros podíamos poner int, por ejemplo, a, b, c, d y e. Entonces aquí yo tengo 5 variables diferentes, pero que son del mismo tipo. Entonces, si yo tendría que estarle cambiando o asignándole valores a cada uno, pues tenía que cambiarlo directamente a cada uno. ¿Sí? Por ejemplo, 4, 5. Entonces, nosotros tenemos esta forma de declarar las variables, pero con los arrays, ahora lo que nosotros podemos hacer es coleccionar datos, aunque en teoría no es una colección como tal, pero podemos hacer como una colección de datos de un mismo tipo. A eso se podría definir como un array. Entonces, nosotros tenemos dos formas en las que nosotros podemos trabajar los arrays. Pues por maneras prácticas, podemos inicializar lo que son los arrays o podemos solamente crearlo, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos llenar de una vez nuestro array sin necesidad de declararle cuántas posiciones va a tener y todo eso, sino que directamente queremos ponerle ya el número de posiciones, solamente vamos a poner lo que es, vamos a poner acá en el comentario que diga creando arrays, creando array, y vamos a ponerle de que los arrays se declaran igualmente especificando el tipo de dato seguido de los corchetes, porque es la manera en donde nosotros estamos como especificando que va a ser una caja, como una cajita que va a contener datos de tipo int. Y le podemos decir acá el nombre de nuestro array. Por ejemplo, yo le voy a poner array. Qué ocurrente, pero array. Ahora le decimos los valores que va a contener. Nosotros podemos poner ya de una vez, inicializando lo que son los datos, podemos ponerle de que nuestro array va a tener por ejemplo, los valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, por ejemplo, y aquí yo estoy diciendo cuáles son los valores que ya tienen lo que es mi array. Pero también puedo crear lo que es el array solamente instanciándolo, porque los arrays son conocidos como objetos, son datos o estructuras compuestas, en donde también también se les conoce a estos como objetos. Entonces, creando array, pero solamente lo vamos a instanciar, solamente instanciando. Entonces igualmente ponemos int los corchetes, porque esto es por sintaxis, no es opcional para el usuario si quiere ponerlo o no, o para el desarrollador si quiere ponerlo o no, sino que por sintaxis hay que colocarlo. Igualmente el nombre del array, yo le voy a poner array 2, y aquí le vamos a poner lo que es el new. New me está creando una instancia en donde igual me está indicando que arrays va a ser un objeto, pero ya le voy a explicar en sí en qué consiste el new. Le pongo int y le pongo el número de posiciones que va a tener mi arreglo. Entonces puedo ponerle que en todo caso puede tener 10 posiciones, por ejemplo. Ahí está, en donde este 10 son el número de posiciones que va a tener mi array. En todo caso, este array, ¿cuántas posiciones tiene? Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces es como que nosotros tuviéramos igualmente este arreglo, pero vacío. Aquí yo estoy creando el vector, pero ya lo estoy llenando. Y aquí yo estoy creando el vector, pero está vacío. No hay ningún valor dentro de él, solamente le digo que va a tener 10 posiciones. ¿Qué es lo que va a contener cada posición? No se sabe. Estos son arreglos
unidimensionales. Estos que están acá. Estos son arreglos unidimensionales. Pero también tenemos los arreglos bidimensionales. Bidimensionales. Ok. Y en los arreglos bidimensionales igualmente tenemos dos formas en las que nosotros podemos, o mejor dicho, podemos crear lo que es nuestro vector instanciándolo directamente. Entonces tenemos int, nuevamente las llaves. Lo único que ahora, cuando hablamos de vectores o arreglos bidimensionales, estamos diciendo de que tienen dos dimensiones. Por ende, entre medio de los corchetes que están al momento de declararlos, vamos a poner una coma y vamos a comprender posteriormente para qué sirve esa coma. Ponemos también el nombre del vector, o perdón, del arreglo, y le vamos a poner array3 y le vamos a decir, como es un objeto, recuerden que ponemos new y el tipo de dato que va a aceptar, int. Aquí es donde viene la importancia de la coma que nosotros colocamos acá. Nosotros vamos a decir entonces de que la primera dimensión, como es bidimensional, la primera dimensión va a tener, por ejemplo, 5 posiciones, y la segunda dimensión va a tener también 5 posiciones, por ejemplo. Y ahí tenemos ya instanciado o creado, pero está vacío, está creado lo que es nuestro vector. Y también nosotros podemos crear lo que es nuestro arreglo bidimensional de la misma manera en la que nosotros podemos especificar directamente qué valor va a contener cada posición. Para ello necesitamos igualmente especificarle el tipo de dato que va a tener, indicarle con una coma que va a ser bidimensional porque va a tener dos dimensiones separadas por comas, y le vamos a poner el nombre del array, en este caso sería 4, igualado, y aquí al igual que el vector, que el arreglo unidimensional, y al igual que el arreglo unidimensional que nosotros tenemos acá, especificamos los valores directamente por llaves. En este caso yo voy a decir acá, con los arreglos bidimensionales voy a poner doble llave, en donde en la primera llave, en las más internas, yo voy a especificar la primera dimensión, y por ejemplo en la siguiente yo puedo especificar la segunda dimensión. Entonces yo puedo decirle acá de que, por ejemplo, va a tener 0, 1, 2, 3, 4, 5. Esos son los valores de o hasta 4 vamos a llegar. Estoy indicándole que esos son los valores de mi primera dimensión. Y también le puedo decir acá, por ejemplo, 5, 6, 7, 8, 9. Le estoy especificando que estos son los valores de mi segunda dimensión. Entonces, de igual manera, así como nosotros podemos declarar o crear arreglos, creando array inicializado, y aquí es creando array vacío. Entonces nosotros decimos acá de que estos son los valores con los que nosotros inicializamos nuestro array, y estos son la forma en la que nosotros declaramos un array vacío. Muy bien, para el ejemplo que me han solicitado, me han pedido lo que es que haga una matriz o un arreglo, crear un arreglo que imprima únicamente las posiciones de borde. ¿Cómo así? Para entenderlo de una mejor manera, vamos a crear un documento en Word, vamos a insertar lo que es una tabla. Dentro de la tabla vamos a crear una matriz de 5×5, y lo que me están pidiendo ustedes es crear lo que es una matriz que solamente me coloque datos en esta, que me coloque datos únicamente en las partes donde estoy marcando de color. Por ende, las que van a quedar en blanco no tienen posiciones. Entonces,
hay que tener en cuenta de que al momento en el que nosotros manejamos lo que son matrices, nosotros estamos también utilizando lo que son filas y estamos usando columnas para que nosotros lo podamos comprender de una mejor manera. En donde las filas, digo yo, vamos a esperar que cargue eso, donde las filas son las que van de izquierda a derecha o derecha a izquierda, y las columnas son aquellas que van de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Entonces, estas son filas, estas son columnas. Entonces, si nosotros tenemos este concepto claro de fila y columna, no se nos va a ser difícil al momento de comprender cómo es que nosotros vamos a llenar los valores, o en todo caso el array. Venimos acá y decimos que en una matriz o en un array, la primer posición de un array es 0. La última posición de un array es n-1. ¿Cómo así? N va a ser el número total de posiciones que va a tener lo que es mi array. En este caso, vámonos a este. Creando array, ¿cuántas posiciones va a tener mi array? Va a tener 10. Pero la última posición va a ser n-1, o sea que el índice va a llegar hasta 9. ¿Pero por qué va a llegar hasta 9? Porque la primera posición de un array es 0. O sea, si yo comienzo a contar desde 0 hasta 9, yo voy a tener efectivamente 10 posiciones. Pero si yo comienzo a contar de 0 a 10, como estoy incluyendo al 0, voy a tener 11 posiciones. Por eso es que hay que tener en cuenta esto, que la primera posición de un array es 0 y que la última posición de un array es n-1. O sea, el tamaño total, quitémosle 1 porque estamos incluyendo al 0. Bien, entonces en nuestro ejercicio estamos creando lo que es un array de 5 filas con 5 columnas. Entonces vamos a crear un array de 5 filas y 5 columnas, y a ese array le vamos a poner por nombre matriz. Como es una matriz, un array bidimensional, lo separamos por comas y le vamos a poner matriz, en donde yo voy a decir, lo voy a instanciar porque es un objeto, y le voy a poner los tipos de datos que me va a aceptar. Que en todo caso la primera dimensión va a tener 5 filas y la segunda dimensión va a tener 5 columnas. Voy a copiar esto solamente para que comprendan algo, donde aquí es F y aquí es C. Ahí está. Este es F y este es C. Vale. ¿Cuándo se va a llenar la primera fila? La fila con índice 0. Recordemos que esta es fila con índice 0. Fila 0 es esta. Fila 0, fila 0, fila 0, fila 0. Esta va a ser fila 1, fila 1, fila 1, fila 1, fila 1. Aquí va a ser fila 2, 2, 2, 2, 2. Fila 3. Todas las posiciones van a tener en común la fila, por el hecho de que cada fila tiene varias columnas, pero aquí nosotros tenemos algo que va a distinguir una posición de otra, que va a ser el número de la columna. Entonces vamos a decir, ¿qué columna es esta? También es la 0, o sea que esta es fila 0, columna 0. Esta va a ser fila 0, columna 1, y el siguiente va a ser fila 0, columna 2, fila 0, columna 3, fila 0, columna 4. Mire cuántas columnas tenemos, 1, 2, 3, 4, 5. Por eso la teoría dice de que la última posición de un array va a ser n-1, porque va a tener 5 filas, pero si le resto 1, su índice mayor va a ser 4, porque estamos incluyendo 0. Entonces, ¿cuál sería este? Este sería fila 1, columna 0, fila 1, columna 1, fila 1, columna 2, fila 1, columna 3 y fila 1, columna 4. Fila 2, columna 0, fila 2, columna 1, fila 2, columna 2, fila 2, columna 3 y fila 2, columna 4. Este sería fila 3, columna 1, fila 3, columna 2, fila 3, columna 3,
fila 3, columna 4, perdón, 0, este sería 0, 0, 0, 0. La siguiente sería fila 3, columna 1, perdón, me bugué ahí, fila 3, columna 2, fila 3, columna 3, y aquí fila 3, columna 4. E igual en la siguiente, fila 4, columna 0, fila 4, columna 1, fila 4, columna 2, fila 4, columna 3, y aquí fila 4, columna 4. Vale, ya tenemos claro entonces cuáles son las posiciones que se van a llenar. Fila 0, columna 0, toda la fila 0, toda la fila 4, pero de la fila 1, 2 y 3, yo solamente necesito la columna 0 y la columna 4. Vale, entonces aquí nosotros tenemos algo. Debemos de programar cómo es que va a ser mi programa para llenar cada una de las posiciones. Para ello vamos a crear o vamos a utilizar lo que es un for. Para matrices como son bidimensionales se utilizan for anidados, o sea, estamos hablando de un for dentro de otro for. Pero en el caso de los arreglos unidimensionales, como solo son de una dimensión, solamente se utiliza un for. Pero como en este caso yo estoy teniendo una matriz o un arreglo bidimensional de 2 dimensiones, voy a ocupar dos for. Entonces voy a tener el primer for que me va a manejar las filas y voy a tener el segundo for que me va a manejar columnas. Recordemos de que el valor siempre está iniciado en 0 porque decimos columna 0, por eso es que el for por default me pone en su valor inicial el valor de 0. Y la columna también es 0, por ende el valor inicial de C va a ser 0. En todo caso, ¿cuál va a ser el tamaño o el número máximo que nosotros vamos a tener de filas? 5. Mire, F, ¿cuánto vale? 5. Entonces en vez de length ponemos 5. Y aquí en vez de length también igualmente ponemos 5. Bien. Veamos. ¿Por qué me da error acá? Me dice una variable local en parámetro. No se puede declarar en este ámbito porque ese nombre está usando. Vamos a ver quién está utilizando eso. Tenemos la variable C aquí, por eso no lo podemos poner. Vamos a eliminar estas variables. Bueno, hoy sí. Vale. Entonces nosotros tenemos lo que son ya nuestros vectores, nuestros for, nuestras estructuras, que me van a permitir llenar lo que es cada una de las posiciones que van a estar especificadas en nuestra matriz o en nuestro arreglo. Entonces decimos nosotros acá, ¿bajo qué aspectos la primera fila se va a llenar? Cuando la F sea 0, independientemente del valor que tenga la columna. O sea, si la F vale 0, que se llene toda la fila. Entonces decimos acá, si F es igual a 0, entonces que complete toda la columna, toda la fila, poniendo un valor. Vamos a ponerle que me le ponga X, por ejemplo, console.write. Vamos a ponerle que me imprima una X. Más, por ejemplo, un espacio, para que no vayan a quedar pegados. Un espacio. Entonces, si nosotros vemos acá, en nuestro programa, de una vez se va a salir, falta el console.readKit. Vamos a ponerlo acá, console.readKit. Hoy sí, podemos verlo. Ahí está. Tengo 5x. Ve, 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien. ¿Por qué me imprimió 5x de manera horizontal? Porque el valor de f siempre está haciendo 0 mientras esto se ejecute. Cuando esto se ejecute y está como entró la primera vez, f siempre va a valer 0. La primera vez que se ejecute esto, f va a valer 0. Entonces cuando se ejecute, solamente me está imprimiendo x, 5x, porque la c, cuando llega al valor de 5, ya he impreso la x cuando vale 0, ya he impreso la x cuando vale 1, ya he impreso la x cuando vale 2, ya he impreso la x cuando vale 3 y ya he impreso la x cuando vale 4. ¿Cuántas x tenemos ahí? Ya tenemos 5x. Pero cuando c vale 4, se suma 1, vale 5, y 5 ya no es menor que 5, por lo tanto se sale y se dirige al siguiente for a sumarle 1 a la variable f.
Entonces ahora f ya no vale 0, sino que ahora vale 1. Y cuando la condición se cumpla, nuevamente va a entrar acá y el valor de c se vuelve a reiniciar. Pero hay algo importante acá. El valor o la forma en la que nosotros estamos imprimiendo nuestro arreglo bidimensional es que las filas están apiladas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es poner un console.writeLine en esta parte de acá para indicarle a mi programa de que cuando termine de llenar las columnas que estén en la fila, cuando termine de llenar las columnas, haga un salto de línea y en ese salto de línea vuelva a crear otra fila. O sea, en pocas palabras, cuando imprima de llenar todas las columnas, de un salto de línea, o sea, estamos acá, de un salto de línea, para que nuevamente se ubique acá. Cambia el valor de f porque estaría creando otra columna por el hecho que se suma 1. Está creando otra fila y vuelve a llenar lo que son todas las columnas de la fila. Cuando llega acá nuevamente, hace un salto de línea. Por cuando imprima todas las columnas de esa fila, va a hacer un salto de línea y vuelve a crear otra fila porque se vuelve a sumar 1. Entonces se dirigiría lo que es ya esta parte de acá. Nuevamente, si la condición se cumple, llena todas las columnas correspondientes al valor de esa fila. Cuando finalice, crea otra fila, da un salto de línea en donde nosotros ya no estaríamos ubicados en esta fila, sino que pasaría a la siguiente, y así sucesivamente se estaría llenando lo que es la matriz. Entonces esta fila se va a llenar cuando f sea igual a 0. ¿Cuándo se va a llenar esta fila? Cuando f sea igual a 1 y c sea igual a 0. O puede ser también de que f valga 1 y c valga 4. Entonces debemos de especificarle acá de que si, else if, vamos a ponerle si f es igual a 1 y c es igual a 0, entonces que imprima una línea. Vamos a poner esto mismo. Pero también si nosotros vemos esto, solamente me va a imprimir lo que es una x. Y yo específicamente en esta fila tengo dos valores que deben de ser impresos. ¿Cuál sería la siguiente condición? Que si se cumple esta condición o se cumple esta condición, se imprima una x. Entonces acá necesito poner la otra condición con el valor del o y le pongo o f es igual a 1 y c es igual a 4. Entonces que imprima también otra x. Veamos. Y ahí está. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo también, de que ahora nosotros tenemos las dos x en esta parte de acá, pero aparecen de una manera pegada. Entonces yo lo que necesito es mover específicamente esta x hacia acá. ¿Cómo vamos a hacer eso? Si esta condición se cumple, va a venir a evaluar si c es igual a 4, y si es igual a 4, vamos a hacer algo aquí, y esta que está acá le vamos a pasar al else. Entonces nosotros vamos a decir si c es igual a 4, vamos a decirle de que esta x se mueva hasta acá. Entonces vamos a hacer lo siguiente: si c es igual a 4, este espacio no debe de existir aquí, sino que lo que nosotros vamos a hacer es a imprimir 1, 2, 3, 4. Veamos. Si no nos pasamos 1. Entonces le quitamos 1 y ahí está. Ahí está. Entonces ya tenemos específicamente de que la x se va a mover 4 veces cuando la c valga 4. O sea, cuando que tenemos que el valor de x se va a mover 4 veces cuando su valor sea 4. ¿Ve? Cuando su valor sea 4, si ustedes se fijaron, el valor de x, antes me lo imprimí acá, pero ahora le estoy diciendo de que si el valor de x es 4, se mueva 4 posiciones, en donde yo digo 1, 2, 3, 4. Aquí me va a aparecer. Entonces venimos ya acá. Si nosotros vemos y somos observadores al momento de implementar nuestro análisis, yo puedo decir
¿Qué tiene en común la fila con índice 1, la fila con índice 2 y la fila con índice 3? Que solamente cambia su valor en filas, pero las columnas el valor es el mismo. Si ustedes se fijan, el valor en estas tres filas, el valor de la columna es el mismo, 0, 0, 0, 4, 4, 4. Entonces nosotros podemos decir acá, para ahorrar el código y no que está creando mucha condición, nosotros podemos decir acá que si f también es igual a 2 y c es igual a 0, o f es igual a 2 y c es igual a 4, esto tengo mayúscula, aquí falta un operador, o ponemos que si f es igual a 3 y c es igual a 0, o f es igual a 3 y c es igual a 4, entonces que imprima esto. ¿Por qué? Porque las x las vamos a ver cuando x valga 4. De lo contrario, cuando no valga 4, simplemente va a imprimir la x y va a poner un espacio, ¿verdad? Entonces, si nosotros imprimimos y corremos nuestro programa, ahí tenemos ya nuestra matriz, que solamente falta imprimir la última línea. Entonces, ¿cuándo se va a imprimir esta última línea? Específicamente cuando la fila sea 4, independientemente del valor de la columna. Entonces nosotros decimos acá, aquí en este if, porque este if corresponde para correr las x, para mover las x. Entonces en esta llave lo que nosotros vamos a hacer es, miren, está cerrando a este if si f es igual a 4, entonces igual que imprima lo que es ese valor, ¿verdad? Y ahí tendríamos ya nuestra matriz. Entonces, ¿por qué aquí no le pongo solamente else? ¿Por qué no le pongo else? Usted dirá, ¿por qué no le pone else? Si las condiciones anteriores no se cumplen, entonces ¿por qué no solamente le ponemos else? No se puede, porque si no me estaría tomando en cuenta estas filas. Porque cuando no sea 0, cuando no sea 1, 2 o 3, entonces va a entender la máquina, o el programa va a entender que me refiero a cualquier otra posición que esté empleada o que esté asignada en las casillas que están de color verde. Me estaría imprimiendo toda esa parte. Es solamente ese else, me estaría imprimiendo toda esta parte. Pero como yo quiero imprimir solamente esta línea, debo de ponerle específicamente de que esta línea es la única que yo quiero imprimir, que cuando f sea igual a 4. Para mostrárselo, se lo voy a mostrar acá. Vea, me imprima esta y me corre lo que son las posiciones en donde yo tengo lo que es el corrido de las x, o sea, me está corriendo esta, porque tengo estos espacios. Entonces, si yo quiero imprimir solamente la fila 4, debo de especificarle de que yo quiero solamente la fila 4, y ya tendríamos lo que es nuestra matriz. Entonces, este ha sido el video tutorial de este día. Espero hayan comprendido, y pues suscríbanse al canal, denle manita arriba, denle un like y comenten lo que es en la caja de comentarios. Pueden poner qué videos son los que quisieran que estuviéramos realizando, aunque yo voy siguiendo una secuencia, pero porque me lo han pedido rompí un poquito con esa secuencia. Entonces prácticamente estaríamos retomando durante la semana lo que es la secuencia de los videos, para que podamos ir alimentando lo que es, o en todo caso definiendo lo que es el método de aprendizaje que vamos a ir empleando. Entonces eso ha sido todo por el video de hoy. Que Dios les bendiga, cuídense y adiós.